Ayer en Estados Unidos fue una de las cosas más atípicas en la dinámica económica, no solo de Estados Unidos, sino también en la de todo el mundo. Apenas ayer por la mañana dábamos a conocer la determinación de una corte que decía que Donald Trump se había excedido en sus atribuciones y que estos aranceles impuestos a países como México y Canadá, además de China, pues eran fuera de sus atribuciones y que por ende pues los revocaba. Y lo había hecho como una medida cautelar, dirían los expertos en materia jurídica, ¿no? Mientras revisaba el asunto, le había suspendido los aranceles. Bueno, pues apenas unas horas más tarde, la Corte de Apelaciones restableció esos aranceles de Donald Trump menos de 24 horas después de la primera determinación que le decía vamos a bloquear esos aranceles, se desbloquearon y bueno, pues lo que sucedió fue que cayeron los indicadores, se generó mucho nerviosismo, mucha incertidumbre en los mercados, el peso y la bolsa mexicana que habían repuntado ayer por la mañana en operaciones, luego se pusieron nerviosos y hubo allá algunas variaciones. ¿Qué es lo que está pasando y qué consecuencias están teniendo pues estas situaciones de incertidumbre que está causando Donald Trump? Pues de eso platicamos esta mañana con el doctor Raimundo Tenorio. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, mi querida Erika. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a todos mis amigos y amigas potosinos. Doctor, tú que siempre nos pones las cuentas claras, ¿qué pasó ayer en Estados Unidos en estos vaivenes de la Corte y qué efecto en materia económica tiene para países aliados de Estados Unidos y que se ven involucrados en estos aranceles como México? Pues es un capítulo más, ya no guerra, sino una guerra. Doctor, perdóname que te interrumpa, se está presentando la comunicación con un cierto retraso. Vamos a tratar de mejorarla porque no es en las condiciones óptimas para poder atenderte. Vamos a restablecerla para poder escuchar a cabalidad lo que nos estabas compartiendo. Pero pues sí ha llamado mucho la atención esto que sucedió en Estados Unidos. Y más aún porque luego la Casa Blanca sale a darle la batalla a la Corte cuando acusa que hay una persecución judicial. ¿A qué le suena? Hay una persecución judicial, una obstaculización por parte del Poder Judicial a las decisiones del Ejecutivo. Acusaba ayer la Casa Blanca en un discurso que suena mucho a lo que pasó aquí en México, ¿no? Donde decían, no, es que en la Corte no nos ayudan, son enemigos, vamos a modificarla, en fin. Estamos de regreso contigo, doctor Raimundo Tenorio. Sí, muy buenos días nuevamente, mi querida Erika. Y bueno, pues lo que se desata con el inicio de esta segunda administración de Donald Trump, que es una guerra comercial, se ha convertido ya en una guerra política y ahora en una guerra legal. Esta guerra legal que es llevada ya al plano de enfrentar al Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos con el propio Tribunal de, digamos, ministrar casos hizo el gobierno de Trump. No, doctor, perdóname, seguimos en las mismas condiciones. La solución es temporal. Sí, No. sí. Doctor Raimundo Tenorio, una disculpa, tenemos las mismas condiciones de comunicación, ya se había mejorado, pero algo está pasando ahí que estamos teniendo este delay y bueno, pues no nos ayuda a entender lo que nos estaba compartiendo y sí es un tema delicado en el que vale la pena detenernos a escucharlo con cabalidad, sobre todo, insisto, por esto que está generando en nuestro país, esta incertidumbre tremenda, estos vaivenes, estas determinaciones que se están tomando en Estados Unidos, lo decíamos y de por sí, un día amanece con un humor Donald Trump y otro día con otro y le sumamos ahora esta situación. Doctor, a ver, estamos de regreso contigo y queremos pensar que la tercera es la vencida. Sí, caray, con estos duendes que se están metiendo en esta guerra comercial, política y ahora legal entre el gobierno de Donald Trump y, desde luego, quienes apelan las decisiones que tomó en aquel llamado Día de la Liberación. ¿Se acuerdan ustedes que en ese llamado Día de la Liberación en los jardines de la Casa Blanca, el señor Donald Trump presentó unas tablas ahí gigantescas de cuáles serían los aranceles recíprocos que se aplicarían a 122 países con los que tiene comercio, al menos en el marco de la Organización Mundial de Comercio, los Estados Unidos. Y esos aranceles recíprocos que aplicó Donald Trump fueron con el argumento de que se estaba liberando de el sometimiento comercial de los Estados Unidos al resto del mundo. Esa imposición que hizo de aranceles el gobierno de Donald Trump en aquel momento, y aquí está grabado en las intervenciones con Global Media, estaba destruyendo en aquel momento la multilateralidad comercial que da, entre otras cosas, la llamada cláusula de la nación más favorecida, es decir, un país tan desarrollado como Estados Unidos otorgó desde la década de los 60 del siglo pasado preferencias a países pequeños en términos comerciales para que pudieran
poner sus productos en los Estados Unidos, materias primas, etcétera, con una cláusula de la nación más favorecida, sin perder también las ventajas que Estados Unidos recibía de los países socios también por esta práctica multilateral. Ese día que acabó Donald Trump con la multilateralidad al imponer estos aranceles recíprocos, al menos 12 estados de la Unión Americana no les vino bien estas medidas de Donald Trump, obviamente porque son estados de la Unión Americana que se ven favorecidos por las importaciones y por las exportaciones con el resto del mundo, y apelaron ante el Tribunal de Comercio Internacional, y por eso fue que el día de ayer por la tarde resolvió este tribunal que Donald Trump no había sustentado ni legal ni políticamente esta argumentación de poner aranceles recíprocos. Ayer mismo Donald Trump apeló a esta decisión, pero ahora la suspensión temporal sigue, Erika. Debo decirte que sí se aplica la suspensión temporal de la aplicación de estos aranceles, porque ahora el procedimiento es irse a una revisión legal para que un panel priorice y diga que sí estuvo bien argumentado y que no. Y esto puede llevar al menos de 2 a 3 meses. Es decir, entonces en este momento sí están suspendidos esos aranceles recíprocos para los 122 países a los cuales Donald Trump anunció estas medidas. Lo que busca Donald Trump es doblegar al Poder Judicial en los Estados Unidos. Yo no sé dónde han visto ustedes esto antes, ¿verdad? Pero bueno, eso está así. Y eso te dice que hay equilibrio de poderes en los Estados Unidos, que hay todavía un Poder Judicial que pues ve obviamente por las garantías de empresas, de particulares que se ven dañados. Ahora, la otra parte que sí no pudo resolver este Tribunal de Comercio Internacional es la que tiene que ver con los aranceles aplicados a China, Canadá y México, porque fueron ahí argumentados por la administración de Donald Trump a otro marco legal, y que este tiene que ver con el caso del Tratado de Libre Comercio. Entonces, este tribunal, si bien es cierto que no puede resolver estos aranceles compensatorios, sobre todo en el caso de el sector automotriz, por las partes que contienen los automóviles, tanto de Canadá como de México como de Estados Unidos, estos sí van a prevalecer. Entonces, aquí realmente lo que le queda a México y a Canadá es apelar también esta decisión de imponer estos aranceles. Pero todavía no sabemos, como ustedes saben, no ha habido reacción, particularmente de México, de carácter legal, de denunciar esto ante la Corte Internacional de Comercio. Uy, y lo que son las cosas, doctor, que sea el Poder Judicial en Estados Unidos quien está haciendo el freno y el contrapeso a Donald Trump, mientras que, como lo decías, el gobierno de México, pues en la mayor parte de los casos ni las manos ha metido, al menos no en las decisiones comerciales, de afectación comercial, México no ha metido ni las manos. Han ido ahí los legisladores mexicanos a Estados Unidos, pero con el tema de las remesas, que por cierto, bueno, pues se duda mucho en realidad a qué fueron y qué lograron, pero en realidad, como lo decías, en estas controversias de los aranceles, pues México ni siquiera las manos ha metido. Así es, y a pesar de que el Tratado mismo de Libre Comercio, aunque es un tratado internacional de carácter supranacional que tiene que resolverse justamente con el marco del derecho internacional, pues México no ha hecho más que el esfuerzo, sí, de sentarse a negociar. Por eso es que se dice que entramos ya en una etapa incluso de revisión del tratado, porque ya no sería tanto reclamar estas imposiciones del gobierno de Donald Trump a México y a Canadá por el componente de partes automotrices, sino que incluso, bueno, pues habría justamente que demandar, que denunciar ante un panel de controversias, primero del marco del TLC, del Tratado de Libre Comercio, y después ante la Corte Internacional de Comercio, pero México ha preferido no irse por ese reclamo legal, sino por la vía de la negociación y de la espera a que el señor Donald Trump se tiente un poco el corazón, pero su popularidad le dice lo contrario. Él tiene otros datos. Finalmente, doctor, no te puedo dejar ir sin preguntarte, ¿vas a participar en la elección del domingo? No, desde luego que no. Mira, la destrucción institucional que se ha hecho con nuestro país, que inició con las decisiones del Instituto Nacional Electoral al otorgar una mayoría ficticia
a los partidos aliados y a Morena para que a través justamente de esa mayoría de diputados en la Cámara, obviamente baja y alta de nuestro país, y después esta extorsión pues, a senadores de Acción Nacional, los Yunes, para romper justamente con la minoría que pudo haber parado la reforma judicial y otras cosas que han ocurrido en el camino, la destrucción institucional de organismos autónomos, este intento de modificar las leyes de telecomunicaciones. No, sería convalidar de mi parte un procedimiento que nació con un carácter antidemocrático, ilegal, y sobre todo habiendo pasado por encima de la Constitución con aquella modificación, te acordarán ustedes, y tú la comentaste aquí con diversos abogados, de la supremacía constitucional. Ahí, con esa modificación constitucional de la llamada supremacía, en donde no podemos apelar ahora a los cambios constitucionales hechos, me parece que la destrucción del país ya no está en ciernes, sino se consuma este domingo. Por lo mismo, yo no convalido este procedimiento. Doctor, como siempre, muchas gracias por ayudarnos a poner las cuentas claras. Al contrario, un gusto y hasta la próxima. Muy buenos días, el doctor Raimundo Tenorio.